Bueno, Dios los bendiga a todos en esta mañana. Esperamos que se encuentren bien. Esperamos que todos hayan amanecido muy bien, que hayan tenido una excelente noche. Y estamos muy contentos de poder un día más adorar al Señor, un día más poder bendecirlo, poder estar en su presencia y saber que cada mañana es nueva su misericordia. Bueno, le damos la bienvenida a todos, que el Señor Jesús los bendiga. Qué bendición poderlos tener acá y llegar hasta sus casas, hasta sus hogares, hasta sus lugares de residencia, donde se encuentran en este momento a través de la internet. Estamos muy agradecidos con el Señor y con todos ustedes por su deseo de conectarse, de buscar al Señor, de aprender cada día más de la palabra y de conocer el propósito que Dios tiene con nuestras vidas en estos momentos y en estos tiempos donde sabemos que todos tenemos que entender y saber el plan y el propósito del Señor. Bueno, entonces, ¿qué tal si vamos a orar? Los invito a todos los que están allí para que cerremos nuestros ojos. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dirija, que nos guíe, a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos lleve en esta mañana de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en este día, Señor. Y queremos exaltarte, queremos honrarte. Queremos, Señor, bendecirte. Y ahí donde está, levanta tus manos, cierra tus ojos. Señor, te damos gracias, Padre, y bendecimos tu nombre, Señor. En esta hora queremos exaltarte, queremos bendecirte. Queremos proclamarte que no hay nadie como tú, Señor. Maravilloso Dios, porque no hay nadie como tú, Señor. Eres incomparable, eres increíble, eres maravilloso, Señor Jesús. Gracias por el Espíritu Santo, gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque en este día podemos acercarnos, podemos llegar delante de ti. Podemos, Señor, presentar nuestra vida, presentar nuestra casa, presentar todo lo que somos, Dios, ante tu presencia y ante tu altar, Señor. Hoy bendecimos tu nombre, hoy te exaltamos a ti, mi Dios. Hoy te honramos a ti, Padre Celestial, Señor. Gracias, 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 Cordero Santo, Señor. Y que tal ahí donde usted está, le da gracias al Señor, levanta sus manos, bate sus manos por un momento y le dice: Señor, gracias porque en este día nos das la oportunidad de acercarnos, la oportunidad de venir ante tu presencia, de adorarte, de exaltarte, de honrarte, Señor, de darte gloria, de darte alabanza, de darte adoración, de darte exaltación y admiración a ti, mi Dios. Señor, gracias, adóralo ahí donde estás, bendice el nombre del Señor, exáltalo en esta mañana, proclámalo porque Él es grande, porque Él es poderoso, porque Él es maravilloso, porque Él es digno de ser bendecido, Señor. Hoy te damos gracias y desde nuestra posición en Cristo te alabamos, porque en Jesucristo somos nuevas criaturas, en Jesucristo somos redimidos, en Jesucristo hemos sido declarados justos, santos, perdonados, Señor. Te damos gracias, muchas gracias, Señor. Gracias también por la palabra, gracias, Señor, porque tú nos alimentas cada día, Señor, porque como dijo el Señor Jesucristo y dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Señor. Padre, donde hoy muchos se angustian por la comida, por el pan de cada día, cuando tú eres el proveedor que darás y que nunca faltará, Señor. Pero que no solamente nos preocupemos del pan de cada día, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Dios. Gracias te damos, Señor, porque por tu palabra fueron hechos los cielos y la tierra, y por tu palabra son sustentados, Señor. Hoy te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Y qué tal ahí donde está, le da gracias a Dios y lo bendices al Señor y le dices: Dios, gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Dios los bendiga a todos y una vez más le doy la bienvenida a todos los que están allí en sus casas, en sus hogares.
A las personas que por primera vez nos escuchan, le damos la bienvenida a este tiempo especial que vamos a tener. La iglesia MDS o Monte de Sión les da la bienvenida a todos y estamos muy contentos, muy agradecidos por poder llegar hasta ustedes y poder ministrar la palabra del Señor en esta mañana. Bueno, estos días hemos venido hablando acerca de la oración. Y para hacer un pequeño recuento y colocar en contexto a todos y poder ubicarnos en el tema, hemos estado hablando acerca del modelo de la oración y tomamos el ejemplo del Padre Nuestro, de cómo el Padre Nuestro es una oración que el Señor Jesús dejó como modelo, no para repetirla y repetirla, aunque no está mal. Pero no era el propósito de Dios que nosotros cogiéramos esa oración tan bonita como algo para repetir y repetir todo el tiempo. Tenemos que aprender que es un modelo para nosotros aprender a orar. También hablamos de lo que impide que nuestras oraciones sean contestadas y hablamos varias cosas y dijimos que el pecado, que la idolatría y muchas otras son cosas que impiden que nuestra oración sea contestada, el orar mal, el pedir para nuestros deseos, para nuestros gustos. También esta semana hablamos el viernes acerca de la oración de guerra espiritual y hablamos del modelo de guerra espiritual y cómo hacer esa oración de intercesión o guerra espiritual. ¿Por qué? Porque todos venimos preparándonos, equipándonos para hoy y en estos días tener unos mensajes muy especiales y es de rompiendo maldiciones. Y eso es lo que quiero hablarles hoy. Pero sin antes invitarlos para que este miércoles se conecten a las 7 de la noche, porque los miércoles los hemos destinado de familia. Entonces los invito miércoles 7 de la noche para que se conecten a una noche de familia. Bueno, hoy quiero hablarles de rompiendo maldiciones. El propósito de este mensaje es identificar las maldiciones que están sobre nuestra vida para renunciar a ellas y cambiarlas por las bendiciones que Dios nos ha prometido como herencia por ser sus hijos. Y quiero invitarlos al libro de Proverbios en el capítulo número 26, versículo 2, para los que están tomando allí apunte. Dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Escuchen lo que dice Salomón, porque Salomón es el autor del libro de Proverbios, y él dice que la maldición no viene sin causa, o sea que no vino porque sí. Muchas veces empezamos a sufrir cosas o a vivir ciertas situaciones y pensamos, ¿pero por qué? Y a veces siempre tratamos de buscar como conclusiones, pero si yo soy bueno, si yo no he hecho nada malo, no he matado, no he robado, pero nos vamos a dar cuenta que sin darnos cuenta, y valga la redundancia, hay sobre nuestras vidas maldiciones que nos afecta. Cuando pensamos en la palabra maldición, creemos que no hemos maldecido a nadie y que no nos han maldecido a nosotros, porque asumimos que una maldición es como una sentencia de algún brujo, hechicero, que nos dice maldito seas o te maldigo, pero no es así. Sabe que la palabra maldecir significa, y usted lo puede buscar en un diccionario de la Real Academia, cualquier diccionario, usted se puede buscar y saber que el significado de la palabra maldición significa hablar mal, es decir, oiga bien, es decir, restar valor, quitar méritos, descontar, deshonrar, sabotear la dignidad, distorsionar el propósito. Y eso es una maldición, porque maldición no es solamente, vuelvo y se lo digo, que alguien, un brujo, un chamán o una persona así toda rara venga y nos tire algo y nos maldiga con unas palabras todas extrañas. No, porque la palabra maldición, vuelvo y lo digo, es hablar mal. Es decir, es restar valor, es quitar méritos, es deshonrar, es sabotear la dignidad, es distorsionar el propósito. Y cada vez que nosotros hablamos mal, estamos maldiciendo o automaldiciendo. Les voy a poner el ejemplo. Eso es como cuando uno le dice a un hijo: ¿por qué eres tan burro?
o eres un imbécil, un inútil. No vas a servir para nada, eres un fracaso en la vida. Saben ustedes que cada vez que nosotros hablamos así a nuestros hijos, sin darnos cuenta, los estamos maldiciendo. Muchas veces la gente maldice a sus hijos y les dice, uy, este es mucho maldito burro, ¿para qué nació? Y entonces eso, sin darnos cuenta, esas palabras quedan grabadas en el interior. Y cuando ese niño se vuelve un adulto, crece, cree que es así. Cree que es un burro, cree que es un imbécil, cree que no sirve, cree que no va a salir adelante en la vida, porque esas palabras quedan grabadas en su interior. Y eso es lo que muchas veces por ignorancia nos han maldecido. O hemos maldecido. ¿Cuántas veces nos han dicho o nos dijeron en la niñez que no íbamos a ser capaz de nada? Y otra de las maldiciones que muchas veces hemos colocado, hablo como a los hijos, es cuando los comparamos. Y eso es lo peor que podemos hacer, el buscar comparar a los hijos o comparar el esposo o la esposa con otro. Y usted, ¿por qué no es como Pedro o como Martín o como Lucrecia? Usted mire, ese sí es obediente, en cambio usted no. En cambio usted mire, y muchas veces uno se da cuenta que esas palabras quedan ahí en el interior. Entonces, las maldiciones, como dijo Salomón, no llegan porque sí, porque llegaron. Y acuérdese que la maldición no es que alguien nos haya maldecido, no nos haya hecho un conjuro, no, es que muchas veces hemos hablado mal. Y por eso días atrás hemos hablado acerca de transformar nuestra manera de hablar, la forma como hablamos. Y sabe que muchas veces nosotros hablamos muy mal. Re mal hablamos, usamos unos dichos que sin darnos cuenta estamos trayendo maldición. No solo maldecimos con palabras, sino también con actitudes, con gestos o incluso con el silencio. Es importante que nosotros identifiquemos qué maldiciones hay sobre nosotros. ¿Saben por qué? Porque la maldición trae un efecto terrible. Y los efectos de la maldición o de maldiciones pueden ser varios, pero voy a mencionar algunos. Y es aridez, es derrota, fracaso, frustración. Esos son algunos efectos que las maldiciones pueden causar, trayendo sobre nuestras vidas derrota, fracasos, frustraciones. ¿Cuántas veces los padres han maldecido a sus hijos y lo que viene es derrota, lo que viene es fracasos? ¿O cuántas veces nosotros hemos deseado a otra persona que le vaya mal? Y eso es lo que sucede. Entonces, quiero hablarles para que ustedes y yo identifiquemos cuáles son algunos síntomas de la maldición, para que ustedes y yo sepamos si hay algo en nosotros que tenemos que cortar, que tenemos que romper, alguna maldición que haya sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos, que tengamos que romper. Y hoy voy a hablarles un poquito en este momento, en este primer punto, de los síntomas de una maldición. Si analizamos los síntomas de una maldición, podemos identificar posibles maldiciones sobre nuestras vidas. Entonces tomen apuntes, síntomas de alguna maldición en nuestras vidas, en nuestra casa, en nuestra familia. Y número 1 es enfermedades repetitivas o crónicas. Mire que hay muchos lugares, hay muchas personas que viven enfermas. A toda hora le dan gripa, a toda hora sufren una cosa. Si no es que le duele una rodilla, le duele la mano. Si no es que le duele la mano, le duele, no sé, un callo, le duele el juanete. Pero algo siempre hay. Y en esa casa hay enfermedades crónicas, enfermedades repetitivas. Y uno dice, ¿pero por qué? Qué raro. Y esos son síntomas de que hay una maldición y tenemos que cortarla. Otro síntoma es esterilidad. Es tendencias a abortar, incapacidad de concebir, menstruación irregular, fuertes dolores menstruales, frigidez, quistes, tumores, entre otras más. Entonces son síntomas. Otro síntoma es desintegración familiar y distanciamiento.
infidelidad, robo. Y en eso sí que hoy día hay lo que es esa desintegración familiar, ese distanciamiento, esa infidelidad, robos, secuestros. Esos son síntomas de que hay una maldición. Y quiero llevarlos a un versículo de la palabra que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28, el versículo número 30. Y el 30 al 32 y saltamos al 41. Y mire lo que dice: estarás comprometido para casarte, pero otro se acostará con tu prometida. Construirás una casa, pero otro vivirá en ella. Plantarás un viñedo, pero nunca aprovecharás sus frutos. Verás descuartizar a tu buey delante de tus ojos, pero no comerás ni un solo bocado de la carne. Te quitarán el burro y nunca más te lo devolverán. Entregarán tus ovejas y cabras al enemigo y nadie saldrá a ayudarte. Y el versículo 32. Presenciarás el momento que se lleven a tus hijos e hijas como esclavos. Se te partirá el corazón por ellos, pero no podrás hacer nada para ayudarles. Y el versículo 41 dice: tendrás hijos e hijas, pero los perderás, porque los tomarán prisioneros y los llevarán al cautiverio. Entonces mire que esto es otro síntoma de que hay una maldición: la desintegración familiar, el distanciamiento, la infidelidad, el robo, etc. Otro síntoma es accidentes frecuentes. ¿Cuántas veces la gente sufre y todo el tiempo se cae la bicicleta, se cae las escaleras, se cae de alguna parte, algo le cae encima y accidentes y uno dice, qué raro, qué extraño. Y entonces quiero mostrarles un versículo que es el versículo 29 del mismo capítulo 28 de Deuteronomio, y dice: andarás a tienta a plena luz del día como un ciego que palpa en la oscuridad, pero no encontrarás la senda. Te oprimirán y te asaltarán constantemente y nadie vendrá en tu ayuda. ¡Wow! ¡Qué tremendo es! Entonces, esto está en la palabra para que nosotros identifiquemos si hay maldiciones en nuestras vidas que tenemos que cortar. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y lo voy a repetir hasta la saciedad, que hay gente que dice, no, es que esta es la vida que me tocó y tengo que aprender a vivirla o tengo que aprender a adaptarme. Y no es así, porque acuérdese que Dios es Padre, y así como Dios es Padre y quiere lo mejor para nosotros, como nosotros los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, asimismo es Dios. Entonces no podemos permitir y creer o llevarnos la creencia de que esta es la vida que nos tocó. Si tenemos es que buscar y analizar por qué, cuando Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. A lo mejor hay maldiciones en nuestras vidas que tenemos que cortar. Otro síntoma son problemas mentales o emocionales. Y esos problemas mentales o emocionales también son síntomas de que hay algo que está mal y que tiene que corregirse. Otro síntoma son muertes prematuras o el suicidio. ¿Cuántas personas hoy mueren prematuramente o se quitan la vida o se suicidan? Y uno dice, Dios mío, ¿pero qué pasa? Y hay familias así. Hay familias que tienen a toda hora muertes prematuras, o que familiares constantemente se han suicidado, se han quitado la vida. Y entonces la gente dice, ¿pero qué? ¿Por qué pasa eso en mi familia? Eso es otro síntoma de que hay maldiciones. Otro síntoma es estancamiento constante. Proyectos que no logran cumplirse satisfactoriamente. Y eso es otro síntoma, ese estancamiento ahí constante. Y para eso quiero llevarlos al libro de Levíticos, en el capítulo número 26, el versículo 18 hasta el 20. Y escuchen lo que dice. Si a pesar de todo esto todavía me desobedecen, los castigaré 7 veces por sus pecados. Quebrantaré su espíritu orgulloso al hacer que el cielo sea tan rígido como el hierro y la tierra tan dura como el bronce. Y escucha el versículo 20. Todo su trabajo será en vano, porque la tierra no dará cosecha y los árboles no producirán fruto. Entonces, este es un síntoma terrible, un estancamiento constante, proyectos que no se logran cumplir satisfactoriamente.
Otro síntoma es ataduras financieras. Y quiero mostrarles en Deuteronomio capítulo 28, versículo 47 y 48. Dice, si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, escuchen el 48, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti. Pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo. El Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte. ¡Wow! ¡Qué increíble estos pasajes! Pero noten ustedes que lo que el Señor está diciendo aquí es que Él no quiere que esto nos pase. Es que no quiere que nosotros vivamos así. Por eso es que estamos esforzándonos y llegando ante ustedes con esta palabra. ¿Para qué? Para que no nos conformemos, para que miremos los síntomas. Y yo quiero que usted empiece a analizar qué síntomas hay en su vida, que le muestra que hay una maldición, que hay algo que no podemos conformarnos o adaptarnos, sino que tenemos que empezar a romper. Entonces, todo estancamiento financiero también es un síntoma de que hay alguna maldición. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice que va a pasar hambre, necesidad, escasez. Y no lo veamos ahorita solamente por la situación que se está viviendo en el mundo, porque yo sé que hoy mucha gente ha perdido su empleo o la situación de pronto hoy, algunos la comida. Y aunque yo he visto y he notado, y perdónenme con esto, pero he notado algo, que el pueblo de Dios, que la iglesia está siendo bendecida, que la iglesia del Señor está teniendo provisión, poquita, pero hay bendición. Y esa es la maravilla y esa es la misericordia de Dios. Pero yo no hablo de ahora, yo no hablo de este último mes, yo hablo es constante, que es algo permanente, ese estancamiento financiero, esa lucha y esa dificultad para todo. Hay un síntoma, eso es un síntoma de que hay algo ahí que tiene que ser puesto. Por cuestión de tiempo, pues yo no tengo aquí la oportunidad de hablarles más, porque usted sabe que aquí tenemos que aprovechar mucho el tiempo, pero sí les quiero dejar una tarea, y anoten ahí todos, una tarea que les voy a dejar, no sé, para hoy por la tarde, para mañana, esta semana. Y la tarea es ¿cuál? Que se lean Deuteronomio capítulo 28, y ahí van a encontrar los primeros versículos, las bendiciones que vienen por obedecer la palabra de Dios y los mandamientos. Pero también del versículo 15 hasta el 68, algo así, viene las maldiciones por desobedecer. Entonces le voy a dar esta tarea de que lea este capítulo 28 de Deuteronomio y el capítulo 26 de Levítico, y lo va a estudiar, lo va a leer, lo va a analizar, lo va a aplicar a su vida, pero también lo va a enseñar a otros. Esa es una tarea. Pilas pues, pilas con esta tarea, porque soy un profesor bien rígido y coloco carita triste el que no la haga. Bueno, ahora quiero pasar a otro punto para que sigamos hablando de lo que son estas maldiciones. Entonces, las maldiciones pueden pasar de una generación a otra. Y escuche bien esto: si no cancelamos su efecto, renunciando a los pecados de nuestros antepasados y confesando nuestra nueva posición en Cristo. Entonces, ¿sabe qué es lo que está diciendo? Que hay maldiciones, o que estas maldiciones pueden pasar de una generación a otra. Si no renunciamos a ellas, si no las cortamos, si no cortamos los pecados que las traen. Y también tenemos que confesar nuestra posición en Cristo. Acuérdense que Jesucristo somos nuevas criaturas. Entonces les voy a mostrar qué tipo de pecados o qué es lo que trae las maldiciones en nuestra vida. Pecados que causan maldiciones. Ya vimos los síntomas, ahora vamos a ver qué causa esas maldiciones. Número 1, tome apunte. Número 1, la idolatría. La idolatría. ¿Qué es idolatría? Es adoración a dioses falsos. Y quiero que venga conmigo a Éxodo capítulo número... Bueno, entonces venía diciéndoles que hay ahí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la idolatría causa el pecado. De pecado está
La idolatría es una de las causas de que vengan maldiciones a nuestras vidas. Entonces vuelvo a leer Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 5, para que de pronto los que no escucharon, porque se fue un poquito ahorita la señal del internet. Entonces dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la idolatría trae maldición hasta la tercera y cuarta generación. Este pecado puede causar en las personas que la persona sea entregada a la inmundicia, a pasiones vergonzosas y aún a mentes reprobadas. Eso está en Romanos capítulo 1, versículo 23 al 25. Usted se da cuenta ahí. Y yo quiero que usted se haga esta pregunta: ¿qué ídolos ha identificado usted en su familia? ¿Qué ídolos ha identificado en el lugar donde usted vive? En el barrio, en el sector, en la ciudad. ¿Qué ídolos ha identificado en el lugar donde usted nació? En el lugar donde usted nació. ¿Qué ha identificado usted? ¿Qué hay en su vida? ¿Qué ídolos hay en usted? Otro pecado que trae maldición o que causa la maldición es el ocultismo. Y para eso quiero llevarlos a un pasaje que es bien tremendo, donde nos revela un poquito de lo que es el ocultismo, porque el ocultismo es otro pecado que causa maldición. Y quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 hasta el 14. Y vamos a leer todos ahí en ese versículo de Deuteronomio. Dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imitarás las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Oiga bien lo que es el ocultismo. Y todo esto trae maldiciones. Este pecado trae maldiciones a nuestras vidas. Y practicar el ocultismo. Y sigue diciendo aquí: cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Las naciones cuyo territorio vas a poseer consultan a hechiceros y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de esto. ¿Y saben por qué? Porque esta práctica o este pecado de ocultismo, de consultar los muertos, hechiceros, adivinación, brujería, todas estas cosas trae maldiciones sobre nuestras vidas. Y todos tenemos que entender eso. Todos tenemos que comprender y saber que esto es un pecado que trae maldición sobre nuestras vidas. Hay otro pasaje en Deuteronomio en el capítulo 7, versículo 25 y 26, y dice de esta manera: pero tú debes quemar en el fuego las esculturas de sus dioses. No codiciarás la plata y el oro de los que la recubren, ni caigas en la trampa de quedarte con ellas, pues eso es algo que aborrece el Señor tu Dios. No metas en tu casa nada que sea abominable. Eso en la Biblia o en la Reina Valera se habla de los que son los anatemas. Los anatemas, no de meter anatemas a nuestra casa, que son amuletos, que son toda esa idolatría, todas esas cosas. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer con eso? Tenemos que oiga bien, quemarlas, tenemos es que destruirlas, tenemos es que derribarlas. Entonces, ¿qué sigue diciendo el versículo? No metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido, recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Entonces mire la gente que le gusta mantener ahí los amuletos y que la pata del conejo, las plumas del pájaro macuay, yo no sé cuánta cosa de ocultismo, y sin darse cuenta están trayendo maldición sobre sus vidas, sobre su casa, sobre sus familias. Y hoy día decimos, pero ¿por qué estamos así? Y es porque hay muchas cosas. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? La Biblia nos da un consejo: quémelo, destrúyelo, no codicie nada de eso, porque eso se llama
anatemas. Entonces, quiero que usted empiece hoy a buscar anatemas en su casa y a mirar para quemar y destruir todas esas cosas. Listo, muy bien. Otro pecado que trae maldiciones es no respetar a los padres o juzgarlos. Saben que muchas cosas que nosotros hemos vivido es porque no hemos aprendido este consejo, este principio de la palabra de Dios, y es de honrar a nuestros padres, de respetarlos y de no juzgarlos. En Efesios capítulo 6, el versículo 1 al 3, dice así la palabra del Señor: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Oiga bien, hijos, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Sabe que este pecado trae también maldiciones, y es el pecado de no honrar, de no respetar a nuestros padres. Y yo sé que hay muchos que de pronto han tenido o tienen unos padres muy difíciles, padres que yo sé y somos conscientes que es muy duro de pronto vivir o convivir con ellos, pero la Biblia habla de que los honremos. Ahí no está de pronto los que no tuvieron a su papá, a los que a lo mejor lo abandonaron, y hay algunos que se refieren hacia ellos de una manera muy déspota y dicen: oh, esa cosa, ese animal, yo no sé, ojalá le vaya mal. Y yo les voy a decir a ustedes, sí, muy triste, muy doloroso la vida que de pronto le tocó vivir por el abandono, porque no tuvo los mejores papás, pero hágalo hoy para que le vaya bien, para que corte toda maldición en su vida. Si no los va a bendecir, pues tampoco los maldiga. Cállese, hónrelos. ¿Cómo los va a honrar? Ahí calladito, bendígalos y ore a Dios por ellos y dígale: Señor, bendice a mi papá, a mi mamá, y te pido, Señor, que te reveles a ellos. Y ya, porque esa pecado trae maldición muy fuerte. Cuando no obedecemos ni respetamos a nuestros padres, no vamos a disfrutar de una larga vida, y además nos va a ir mal, porque la Biblia dice que este es un mandamiento con promesa: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, para que les vaya bien, y si no, eso trae maldición. Otro pecado que trae maldición o que causa maldición es el abuso y la perversión en el área sexual. Sabe que hoy, donde la sexualidad se ve como tal cualquier cosa, y muchas veces cuando se habla de ser fiel a la esposa, de que se guarden hasta el matrimonio, muchos dicen: no, eso es zanahorio, eso no es nada. Pero ustedes no se alcanzan a imaginar lo que trae el abusar, lo que trae esa perversión en el área sexual, todas las maldiciones y todas las consecuencias que trae. La Biblia dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca, y que el Señor es vengador de la infidelidad. Y quiero invitarlos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. Y mire lo que dice este versículo aquí, Pablo hablando de lo que es esa perversión sexual, ese abuso que hay, que trae efectos terribles. Y escuchen bien este pasaje. Dice: ¿no saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Oiga bien, y aquí no solamente habla de las mujeres, también de los hombres. Pues la Escritura dice: los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Pero el que se une al Señor se hace uno con el Espíritu, con Él en espíritu. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y hoy día hay mucha gente que está viviendo cosas, y hay veces dicen: no, es que desea una brujería, y tienen una vida sexual terrible, y muchas veces se acuestan con quien sea, y la sexualidad no es para eso. Y la Biblia dice que el que se une con otra persona, dice, una sola carne es con esa persona, un solo cuerpo es con esa persona. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted tiene relación sexual con una persona que no es su cónyuge, dice que todo lo que esa persona tiene se le pasa a usted. Las deudas, el mal genio, las maldiciones, todo, porque viene a ser una sola persona.
En la iglesia días atrás, una vez que hablábamos de sexualidad, les puse un ejemplo de un vasito con agua y de otros elementos, otros líquidos que iban contaminando. Yo quiero que usted como que se imagine eso, porque ese vaso con agua es cuando uno está limpio en su cuerpo, pero empieza a tener relaciones y con una persona que uno no sabe que tiene, y entonces ahí lo ensucia, y después con otra persona y le mete otra cosa, y por eso es que hay gente que tiene una vida que no saben por qué están viviendo eso, y algunos dicen, no, es que me hice una maldición. Maldición, quién sabe con qué loca o con qué loco se acostó y tuvo relaciones y hoy está sufriendo maldición porque todo lo de esa persona se le pasa. Entonces yo los animo a que tengamos cuidado, porque este pecado trae consecuencias muy terribles, muy terribles. Entonces quiero mostrarles también otra causa de maldiciones en nuestra vida, y es toda forma de opresión o injusticia. ¿Qué significa eso? Oprimir a los pobres, abusar de los empleados, aprovecharse de los indefensos, robar, mentir, entre muchos otros más. Y quiero mostrarles Proverbios 22:16. Y mire lo que dice: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico regalos, ciertamente se empobrecerá. Hoy día nosotros vemos cómo este pecado de opresión, de injusticia, lo vemos a diario. Y yo creo que por eso es que muchas veces nos molestan los políticos, nos molestan los ricos, porque vemos esa injusticia hacia los pobres y vemos como esos regalos hacia los ricos. Pero sabe que ese es un pecado que también trae maldición. Vaya, mire a muchas personas que oprimieron a los pobres, a ver dónde están hoy, en una pobreza, en una miseria, y eso causa. Entonces, si usted también ha hecho este pecado que ha traído maldición y pobreza a su vida, vamos a cortarlo. Otra causa o otro pecado que trae maldición a nuestras vidas es robarle a Dios. Y cuando la gente dice, ¿cómo que robarle a Dios? Sí, robarle a Dios también causa maldición. Y quiero mostrarles en Malaquías capítulo 3, versículo 8 al versículo número 10. Y escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Dice, ¿robará el hombre a Dios? Oiga una pregunta. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y escuche lo que el Señor contesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y escuche esto, que esto trae también maldición. Y en este tema yo quiero que seamos maduros, que no me vayan a juzgar ni a condenar, pero está en la palabra del Señor. Creo que le estoy hablando a gente que comprende y que sabe que usamos la Biblia. En otro momento hablaremos a profundidad del tema, pero eso trae maldición. Y dice el versículo 10, dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, en la iglesia. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunda. Y escuche bien, porque dice la palabra que cuando robamos a Dios somos malditos con maldición, pero cuando lo hacemos, dice que Dios trae bendición y abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Una manera de garantizar la bendición y de impedir la maldición en nuestras vidas, Dios nos ha dado o ha exigido que nosotros demos su ofrenda, demos su diezmo, para que nuestros ingresos sean bendecidos y nuestra economía sea bendecida. Y mire lo que dice el versículo 11 de ese mismo capítulo 10 de Malaquías. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y el devorador es el diablo, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y yo creo en esto, y yo creo que Dios es el que está bendiciendo. Entonces, no traigamos maldición a nuestra vida tomando lo que es de Dios. Lo que es de Dios, como dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Otra causa, otro pecado que trae maldiciones a nuestras vidas es juzgar, criticar
y condenar a otros. Y oiga, y eso sí que hoy está a la orden del día. Eso está sobre la mesa. ¿Cuánta gente está juzgando, criticando y condenando? Oiga, somos expertos, tenemos maestría, magister en esto de criticar, de juzgar, de condenar a otros, y no se dan cuenta que eso es un pecado que causa maldición. Y les voy a mostrar en Romanos capítulo número 2, versículo 1, dice la palabra de esta manera: por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenarás a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Oiga, qué terrible. Dice que los que juzgan no tienen excusa, porque los que juzgan se están juzgando a ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos mismos también hacen. La semana pasada les hablé, el miércoles, cuando hablamos de familia, de que somos muy dados a mirar la paja que está en el ojo de la persona que está al frente, pero no miramos la viga que está en nosotros. Somos buenos y somos ligeros para juzgar, para condenar, para criticar a otras personas, pero malitos para reconocer que nosotros estamos iguales o peores. ¿Y sabe qué dijo el Señor en Mateo capítulo 7, el versículo 1? Escuche, que está ahí en el Sermón del Monte. Dice: no juzguéis para que no sean juzgados. Y nosotros somos muy dados a eso, a juzgar, a condenar, a criticar. Recuerdo que una vez leía un libro y hablaba de lo que es el juzgar y de lo que no es entender la vida que está pasando otras personas. Y entonces este autor cuenta de que un día se sube a un tren, un metro, un tren, y se va, y cuando van ahí todos sentados tranquilos, uno leyendo el periódico, otros mirando su teléfono, pero todo el mundo tranquilo, y en una estación se sube un señor con 3 niños más o menos pequeños, de 6, otro de 9 y otro de 13. Y se sube este hombre con estos 3 niños, y mientras que toda la demás gente estaba tranquila, el tren estaba tranquilo, cuando se sube este señor con los 3 niños, los niños empiezan a gritar, a molestar, el uno llora, el uno se para, el otro le dice, le pega al otro hermanito, y entre ellos, y el hombre, el papá, está sentado ahí como si nada estuviera pasando. Entonces eso empezó a molestar a todos los que venían sentados ahí en ese tren, y empezaron todos a decir: este señor tan inconsciente, ¿por qué no controlará a sus hijos? Mire, uy, qué culicagados, tan canzones, tan fastidiosos, uy, qué molestos. Y empezaron a criticar, hasta que el que estaba atrás del hombre no se aguantó y le tocó el hombro y le dijo: oiga, señor, corrija a sus hijos, contrólelos, cálmelos, porque, oiga, qué terribles. Y el hombre voltea a mirar a la persona que estaba atrás de él, que le estaba haciendo este reclamo, y él dijo: pero ¿cómo hago? No sé qué hacer. Acabamos de venir del hospital. Su mamá se acaba de morir, mi esposa se acaba de morir, y los niños no saben cómo actuar, que ahora su mamá está muerta. ¿Y cuál es mi punto? Que qué fácil es criticar. Y los niños estaban llorando, estaban gritando. El hombre estaba sentado ahí como inerte, porque su esposa, la mamá de sus hijos, acababa de fallecer. ¿Sí ve? Mientras que todos estaban criticando y juzgando al hombre y a los niños, no tenían ni idea de lo que estaba pasando verdaderamente. Entonces, quiero darles un consejo. Antes de criticar, antes de juzgar, antes de condenar, analice, mire primero qué es lo que está pasando en esa persona para que la critique, porque eso trae maldición sobre nuestras vidas. Y el Señor Jesús dijo: no juzgues para que no seas juzgado. Y esto es tremendo, ¿sí o no? ¿Cuántos dicen amén a eso? Y vamos a tener en cuenta acá. Bueno, es muy importante que dimensionemos el efecto de nuestros juicios o maldiciones sobre otros, pues cosechamos lo mismo. Oiga bien, recuerden la ley de la siembra y la cosecha, que dice esta ley que todo afecta en gran manera nuestra vida, que todo lo que nosotros sembremos, eso cosechamos. Tengan cuidado, mucho cuidado. Entonces, y lo último para terminar aquí,
qué causas o qué pecados causan maldiciones en nuestra vida para que pasemos a lo bueno, cómo romperlos, para que pasemos a lo maravilloso, a lo mejor de este tema, cómo romperlas, cómo declarar bendición sobre nuestras vidas. Entonces, la última causa o el último pecado que causa maldiciones en nuestras vidas son las maldiciones autoimpuestas. ¿Y cuáles son esas maldiciones autoimpuestas? Voy a leer 3 versículos para que usted los anote, los escuche. Dice, el primero está en Mateo capítulo 12, versículo 37. Y dice, porque por tus palabras se te absolverán o por tus palabras se te condenarán. Oiga qué versículo. El Señor dice, por sus palabras serás libre o por sus palabras serás condenado. Otro versículo es Proverbios capítulo 6, versículo 2. Y dice, te has enlazado con las palabras de tu boca. Otra versión dice, con los dichos de tu boca. Y aquí ya les voy a dar una serie de palabras que muchas veces nosotros usamos. Otro es Proverbios capítulo 18 versículo 21. Y escuche bien, en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Oiga bien lo que dice. Está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, ¿cuántas maldiciones autoimpuestas nosotros mismos hemos hecho? O sea, por ejemplo, cuando hablamos mal, eso es que estamos autoimponiéndonos maldiciones. ¿Sabe cuáles son algunas de esas maldiciones que muchas veces nosotros nos autoimponemos o nosotros mismos nos decimos? Porque eso es bien chistoso, la manera como nosotros hablamos. Y mire cuántas veces nosotros hablamos así: nada me sale bien, siempre olvido todo, soy un desastre, siempre me pasa a mí. Otro que es muy conocida: estoy en la mala, estoy en la inmunda. Terrible. Oiga bien, esto es terrible. No me alcanza el dinero, no puedo darme el lujo, no soy... bueno, cantidad de cosas, soy demasiado pobre. Otros dicen al pobre y al feo todo se le va en deseo. Bueno, y cantidad de cosas. Otros dicen soy demasiado lento. Otros hay veces usan, ay, yo sí soy mucha lenteja, y se están automaldiciendo. Y después empiezan a coger el cuerpo de lenteja y cara de lenteja y dicen, pero ¿por qué? Si todo el tiempo vivo diciendo yo sí soy mucha lenteja. Entonces mire cómo nos automaldecimos sin darnos cuenta, y eso trae maldiciones a nuestras vidas. Entonces quiero pasar a otro punto en esta mañana, y es cómo romper todas esas maldiciones, cómo romperlas. Y tenemos que aprender a que esto tiene una solución. Por eso yo quiero que ustedes y yo no nos conformemos a decir esta es la vida que me tocó. No, usted creo que tiene que volver a escuchar este mensaje para mirar los síntomas, para mirar las causas, lo que causa en nosotros la maldición, qué pecados hay en nuestras vidas. Y creo que hay muchísimos más. Por eso usted va a hacer la tarea de leer Deuteronomio 28, de leer Levíticos 26 y analizar allí qué hay, qué más efectos, qué más pecados hay en su vida que están causando maldición. Entonces, ¿cómo vamos a romper esta maldición para ser bendecidos de ahora en adelante? Dios provee una única solución para todos nuestros problemas y romper esas maldiciones. ¿Quieren saber cuál es? Es la muerte y resurrección de Jesucristo. Mire, a muchos les parece como que no sirve, o como que no alcanza, como que bueno, y sí, porque algunos quisieran que se les entregara una agüita, que se les diera, no sé, algún amuleto, que se les hiciera cosas. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre natural, como lo decíamos el viernes, no percibe las cosas que son del Espíritu porque las ha de discernir espiritualmente. Y por eso para muchos el sacrificio de Cristo, la muerte y resurrección de Jesucristo no es suficiente. Pero les voy a decir, si ustedes y yo nos volvemos unos duchos en la palabra y en buscar la muerte y el sacrificio de Cristo en la cruz y todo su efecto que hay, nos damos cuenta que es la única y suficiente solución para romper con la maldición. Ustedes se van a dar cuenta. Para eso quiero mostrarles, está en Gálatas capítulo 3,
versículo 13 al 14. Y mire lo que dice acá, y esto yo lo creo con todo mi corazón, lo creo, como dicen popularmente, con uñas y con dientes. Lo agarro porque me apropio y lo he visto efectivo en mi vida. Entonces dice Gálatas 3, 13 y 14. Dice, Cristo nos rescató, y escuche la palabra que usa, de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a nosotros. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Que Jesús en la cruz, cuando fue clavado en esa cruz, por eso es que la cruz representa maldición, y dice que Jesús se hizo maldito por nosotros. Por eso cuando el Señor fue crucificado, se estaba haciendo maldición. ¿Sabe para qué? Para redimirnos a nosotros, para rescatarnos a nosotros, para cortar la maldición que había sobre nuestras vidas. Por eso la sangre de Jesucristo nos limpia. Por eso el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador es demasiado importante. Por eso tenemos que nacer de nuevo, para que toda maldición en nuestras vidas se corte, para que la bendición que Dios prometió llegue a nosotros. Porque el Señor habló de ser benditos, de ser bendecidos, y usted se va a dar cuenta ahí en Deuteronomio, si hace la tarea, se va a dar cuenta que vamos a ser benditos en la ciudad, benditos en el campo, bendita la arteza de amasar, bendito el fruto de nuestro vientre, que son nuestros hijos, bendito nuestro dinero, bendito, bendito, porque Cristo murió en la cruz y ahora está en nuestro corazón, y todas las bendiciones de Dios recaen sobre nosotros, vienen sobre nosotros. Entonces, lo que muchos creen que necesitan que una contra para quitar esa maldición, pero yo les voy a decir a ustedes, ¿cuál contra? Si la maldición no vino porque un brujo lo haya maldecido o porque un chamán, fue por nuestra causa, por nuestro pecado. Por eso analice qué causa ha traído maldición a su vida. Sea valiente, como lo hemos dicho estos días. Yo muchas veces he tenido que reconocer mis errores y mis pecados, y he tenido que ir de rodillas, pedirle perdón a Dios, pedir perdón a mi familia, pedir perdón y aún perdonar, porque yo no quiero que nada de eso venga a mí y pase a mis hijos, a la tercera o cuarta generación, porque eso es lo que dice, que la maldición pasa a las próximas generaciones. Entonces tenemos que buscar y saber que fuimos nosotros los culpables. Entonces, para los que muchas veces dicen que hay aguas o que cosas que maldicen, les voy a mostrar un versículo y tenemos que apropiarnos de esto. Y está en el libro de Números, en el capítulo 23, y voy a leer el versículo 8 y después salto al versículo 19 y 23. Y aquí fue de un hombre que contrató a un rey que llamaba Balac, que contrató a un brujo y medio raro, hay una persona de esas extrañas, místicas, que llamaba Balaam para maldecir al pueblo. Y entonces este hombre le prometió pagarle una fortuna si maldecía al pueblo. Y ahí está este episodio que es fascinante y nos da una revelación poderosísima que yo quiero que ustedes y yo hoy nos aferremos. Entonces voy a leer Números 23, el versículo 8, y luego salto al 19 hasta el 23. Dice: pero ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? Escuche bien lo que dice. ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? ¿Y saben qué es lo que pasó aquí? Que este hombre, Balac, contrató a Balaam para maldecir al pueblo. Y cuando él lo fue a maldecir, que fue a lanzar esas palabras de maldición, Dios se le apareció y le cerró la boca y no lo dejó. Y entonces el hombre contesta y dice: ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Y cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? O sea, en otras palabras, le cayó la boca a este tipo. No podía maldecir a quien Dios había bendecido. Y esto es lo que yo quiero que todos en esta mañana entendamos. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y si tú eres bendecido por Dios, has cortado las causas de la maldición en tu vida, has
recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, estás obedeciéndolo a Él, la sangre de Cristo te ha limpiado, te ha perdonado, el efecto de la maldición se ha cortado. ¿Y sabe qué es lo que quiere decir? Que nadie podrá maldecir lo que Dios ha bendecido. Y yo creo que ustedes y yo somos bendecidos porque la bendición de Dios ha venido a nuestras vidas. Y voy a saltar al versículo 19, que este es más impresionante todavía y más fascinante. Es maravilloso, es increíble. Y mire cómo dice el versículo número 19. Todos allí, si están leyendo o tomen apunte o lo leen después. Mire lo que dice. Dios no es hombre. Escuchen bien todos. Dios no es hombre. Por lo tanto, no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. Gloria a Dios que Dios no es como nosotros, los seres humanos, que cambiamos a cada rato de parecer, que mentimos, que decimos cosas, pero Dios no es así. Dice, ¿acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y el versículo 20, escucha. Yo recibí la orden de bendecir. Dios ha bendecido y yo no puedo revertirlo. Ninguna desgracia está en su plan para Jacob, ni ningún problema espera a Israel, pues el Señor su Dios está con ellos. Él ha sido proclamado su rey. Y el 22, Dios los sacó de Egipto, del mundo, del pecado, de la maldición. Para ellos, Él es tan fuerte como un buey salvaje. Y escuchen lo que dice el versículo 23. Ninguna maldición puede tocar a su pueblo. Ninguna magia ejerce poder alguno contra su pueblo. Pues ahora se dirá de su iglesia, de su pueblo, qué maravillas ha hecho Dios por su pueblo. ¿Sabe cómo dice la Reina Valera? Ni agüero ni adivinación hay contra su pueblo. Entonces, ¿sabe qué es lo que está diciendo Dios? Y aquí nos lo está diciendo, que si tú y yo estamos amparados bajo la sombra de su abrigo, estamos allí bajo la protección de la sangre de Cristo, en el sacrificio de Jesús, ¿sabe qué es lo que dice? Que no hay agüero, que no hay adivinación, no hay brujería, no hay hechicería, no hay santería, no hay aguas verdes, gallinas sacrificadas, gatos sacrificados, pepinos ni cebollas que puedan maldecir lo que Dios ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que saber quién es nuestro Dios y estamos bajo qué. Tenemos que hoy apropiarnos de esta palabra. Somos bendecidos. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Por eso busquemos la causa de la maldición y cortémosla. Si tenemos que arrepentirnos, arrepintámonos. Si tenemos que cambiar nuestra manera de hablar, cambiemos nuestra manera de hablar. Si somos muy rápidos para juzgar y para condenar, pues cambiemos eso. Pidamos ayuda, hagamos algo, pero no sigamos por ahí mismo, porque Dios ha dado orden de bendecir. Y yo le digo que ustedes y yo somos bendecidos. ¿Sabe por qué? No porque lo dice el pastor, no porque usted lo crea, no porque se lo dijo la abuelita. No, mi hermano, ¿sabe por qué? Porque aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y la Biblia dice que Él se hizo maldición para rescatarnos a nosotros de la maldición, para que las promesas de Dios vengan sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos. ¡Qué bendición es esto! ¡Qué lindo! Y por eso toda esa maldición y todos esos efectos quedan nulos y caen por el sacrificio de Cristo. Eso es increíble. Yo por eso le entregué mi vida a Jesús y yo soy un convencido y un enamorado de Cristo, de su sacrificio, de su obra en la cruz del Calvario. Yo soy un convencido de eso. Por eso en la antigüedad los mártires y muchas personas que los trataban de matar, que renegaran de Cristo, ellos entregaron su vida y murieron porque sabía que Jesús era todo y en todo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Yo no sé si a usted no lo llena de gratitud esto. ¡Wow! ¡Qué bendición ser cristianos y tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas! Nuestro Dios
perdonador y salvador. Ahora, quiero decirles esto porque se nos está yendo el tiempo y quiero decirles lo último, ¿cómo vamos a bendecir? Porque resulta de que ya somos bendecidos. Sabemos que las causas de la maldición se rompen en Cristo y que ahora somos bendecidos, que no hay agüero, no hay adivinación, no hay brujería, no hay hechicería que pueda maldecir. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a bendecir? Número 1, declarando la palabra de Dios sobre nosotros y sobre otros, sobre los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona puede bendecir a otra, puede soltar la palabra de bendición. Como les decía al principio, si usted estaba muy acostumbrado a decirle a su hijo que era un burro, que era un inútil, que no servía para nada, pues empiece a cambiarlo, empiece a reemplazarlo y empiece a decir: hijo, eres un bendecido, todo te saldrá bien. Proclame un versículo sobre tus hijos. Por eso es que en Deuteronomio capítulo 6 habla de que la palabra deberíamos de escribirla en las puertas, en las ventanas, colocarlas donde las podamos leer. Y repetirlas, dice repetirlas en la mañana, en la noche, hablarla a nuestros hijos en el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. Por eso declare, yo sobre mis hijos declaro bendición, declaro la palabra. Y cuando mis hijos me la vuelan, me sacan la piedra, que quiero castigarlos, yo no les digo estos culicagados canzones fastidiosos, yo les digo estos chinos y son una bendición. Y ellos saben lo que estoy diciéndole. ¿Y sabe por qué? Porque no quiero que salga palabras de maldición de mi boca. Quiero es que salga palabras de bendición. Entonces empieza a bendecir su casa, sus hijos. No se queje tanto del calor, no se queje tanto del encierro, no se queje tanto de que no hay. Empiece a bendecir. Señor, te damos gracias por lo que hay, gracias. Y usted se va a dar cuenta que Dios empieza a traer su presencia y su gracia. Entonces vamos a empezar a bendecir. Y el último pasaje que quiero leerles para que oremos es que debemos bendecir a la esposa, a los padres, a los hijos. Debemos bendecir a nuestra nación. No maldiga al gobierno, hermanos, por favor, bendíganlo. Si usted no está de acuerdo con lo que hacen, no se iguale. Acuérdese que como juzgamos, seremos juzgados. De la misma manera, más bien bendígalo. No maldiga a nadie, bendiga. La Biblia dice, el Señor Jesús dijo: no maldigan, sino que bendigan. Si ven a su enemigo tener hambre, pues denle de comer, porque lo bendicen. Bendíganlo. Y lo último que quiero aquí ya decir para que oremos es cómo vamos a bendecir. Y está en el libro de Números, en el capítulo número 6, el versículo 22 al 27. Porque así la Biblia también nos enseña cómo bendecir. Y en algún momento les daré una enseñanza y una predicación de cómo bendecir. Solamente hoy les voy a dejar un principio, porque también el Señor nos dejó ese principio de cómo hacerlo. Como yo creo que ustedes son lectores de la palabra y buscan, vamos a aprender cómo bendecir. Pero hoy solamente les voy a dejar un versículo. Entonces dice en Números 6, versículo 22 al 27. Mire cómo Dios le dijo. Dice: entonces el Señor dijo a Moisés: dile a Aarón y a sus hijos que bendigan al pueblo de Israel con la siguiente bendición especial. Y aquí fue cuando Dios dio la bendición sacerdotal que ellos debían bendecir. Y esta es la bendición sacerdotal que todo pastor o que todo líder debe bendecir a su iglesia. Por eso a mí me da tanto dolor cuando yo a veces escucho líderes religiosos que maldicen a su pueblo. No, el Señor dio orden de bendecir. Y entonces aquí está el consejo de cómo bendecir. En algún momento les voy a enseñar cómo los padres bendicen a los hijos, cómo los esposos bendicen a las esposas, cómo las esposas bendicen a los esposos, cómo todos debemos bendecir a Dios. Eso es para otra enseñanza en otro momento. Pero dice aquí, escuche bien lo que dice el versículo número 24. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. El 27, cada vez que Aarón y sus hijos bendigan al pueblo de Israel en mi nombre, los bendeciré. Entonces aquí el Señor enseñó la bendición sacerdotal. ¿Y la bendición era cuál? Vuelvo y la repito: que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Y hoy quiero bendecirlos a ustedes. Como sacerdote, quiero bendecirlos como pastor.
quiero bendecirlos a ustedes y quiero bendecirlos con esta bendición. Quiero bendecirlos, que el Señor los bendiga, que el Señor los proteja y los guarde de todo mal y peligro. Que el Señor sonría sobre cada uno de ustedes y sobre sus hijos y sobre sus familias. Que el Señor les sonría en todo lo que emprendan y que todo lo que emprendan les vaya bien y prospere. Que el Señor sea compasivo con ustedes y que el Señor los bendiga. Oro para que el rocío del cielo y las grosuras de la tierra sea sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre sus familias, hasta las 1000 generaciones. Hoy los bendigo con toda bendición espiritual y que todo lo que emprendan prospere y sean bendecidos. Que les vaya bien en todo lo que hagan y que el Señor se vea en sus vidas y que toda la gente que tenga que ver con ustedes se den cuenta que ustedes y sus hijos y sus familias son bendecidas por Dios. Bendigo sus hogares, bendigo sus familias, bendigo todo lo que emprendan en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y corto con toda maldición que haya en ustedes, todo efecto, toda causa que haya venido como consecuencia del pecado, como consecuencia del ocultismo, como consecuencia del haber robado a Dios, como consecuencia de haber tenido una vida inmoral, una vida sexual desordenada. Se corta ahora mismo. Toda brujería, hechicería, santería se va de sus vidas. Y ahora mismo declaro sobre cada uno de ustedes bendición, sobre sus hijos, sobre sus casas, sobre sus hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que los cielos sean abiertos y que todo lo que emprenda sea de bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y el que lo recibe, que diga amén. Y asimismo no quiero terminar esta reunión, este servicio, sin darle la oportunidad a las personas que por primera vez escuchan el mensaje o que están ahí invitados, que nunca han ido a una iglesia, nunca han entregado su vida a Cristo. Si hoy también ustedes quieren que esa maldición se corte y que sean bendecidos, ¿cómo lo van a hacer? Repitan conmigo esta oración. Voy con las personas que por primera vez escuchan la palabra o que se han apartado. Digan conmigo: Señor Jesucristo, en este día yo reconozco que tú eres Dios. Yo reconozco que he pecado. Yo reconozco, Señor, que he vivido consecuencias de maldición por el pecado de mi vida, por las consecuencias que ha venido por causa del pecado. Hoy te pido perdón, hoy te pido que me perdones. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi vida y hoy yo te entrego mi vida a ti, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, te lo digo, si tú hiciste esta oración, mi amigo, por primera vez, el Señor ha entrado a tu vida, ha perdonado tus pecados y te espera un camino maravilloso. Va a ser de poner en orden muchas cosas, pero es maravilloso, es increíble. Así que los bendigo a todos, que el Señor Jesús los bendiga y los invito para que sigamos conectados. No se pierdan el miércoles a las 7 de la noche. Es tema de familia, es tema de hogar, de familia. Y los viernes, el sábado la oración en la mañana y los domingos. Pero los miércoles es de familia. Un abrazo para todos, los bendigo. Les habló su pastor Jorge Andrés Hoyos de la iglesia MDS aquí en Montenegro, Quindío. Los amo, los bendigo. Bendiciones para todos.